Muy bien, chicos, vamos a empezar a ver lo que son los textos de opinión. Ya ustedes me habían dado la opinión de una tercera persona, que podía ser su papá, su mamá, su tío, sobre un respectivo tema. Ayer ustedes han compartido su opinión en base a una historia. Pero veamos qué realmente es un texto de opinión. ¿Cuál es mi opinión? Ojo, la opinión puede ser escrita o puede ser oral. Pero nosotros vamos a ver la definición, ¿ya? Para ello, primero debemos partir del punto de qué es un hecho. Porque un hecho va a ser la situación que no puede generar opinión. Dice, los hechos son declaraciones que pueden probarse, por tanto son verdaderas y pueden verificarse y comprobarse en la realidad. Ojo, puede haber un hecho, pero la característica que es que tiene que ser veraz. En cambio, la opinión dice, las opiniones son declaraciones que no pueden probarse, ya que indican lo que piensa o siente alguien. Las opiniones a menudo van a contener palabras claves como pienso, siento, creo, parece. Otras palabras claves son siempre, nunca, todos, ninguno, la mayoría, al menos, el más grande, el mejor y el peor. Pero nosotros, ¿por qué estamos tomando en cuenta estos dos conceptos y diferenciándolos? Escuchen, un hecho, como dice, es veraz, tiene que poder comprobarse, porque si no, estaríamos cayendo en una acción falaz, ¿no ven? Por ejemplo, dice, el hecho de que yo no presente mis tareas va a significar que yo repruebe, ¿no ven? Y la profesora, por ejemplo, si llama a mi mamá y me dice, no, señora, su hijo no presenta o no tiene tareas, va a reprobar. Y yo puedo decir, no, es que ella me odia, no me comprende, no me hace caso, quiero participar y no lo hago. Uy, ¿y las pruebas? Quizás me pueden mostrar los videos donde no se escucha mi voz, no participo. O prácticamente si mi mamá me pide que traiga a ver tu cuaderno, quiero ver tu carpeta, no está al día. ¿Me entienden? Eso es un hecho. Pero la opinión, ¿qué va a pasar? La opinión es meramente subjetiva. Y nosotros a veces, muchas veces las personas caen en, en el hecho de dar opiniones sin saber a fondo cuál es la razón, circunstancia para que se haya dado esa acción. Por eso dice las palabras claves son pienso, yo pienso que, o sea, solo es mi pensar. Yo creo, o sea, no estoy seguro. Me parece que no vino hoy porque estaba enfermo. Me parece. O sea, no tengo al 100% la probabilidad. Yo siento que no va a venir. ¿No ven? Entonces están esperando en un grupo de... No, yo siento que no va a venir. Él siempre es así. ¿Eh? Vamos generando. Alguno que otro hace la tarea. Ahí está. Ahora veamos qué es un hecho y qué es una opinión. Algunas expresiones de textos dicen poseen hechos y otros opiniones. Existen también textos que poseen hechos y opiniones. Para distinguir hecho de opinión debo preguntarme, ¿esta expresión se refiere a algo que se puede comprobar? El hecho sí, la opinión no. ¿Por qué? Ya les estaba diciendo. El hecho es, por ejemplo, si hoy no vino, por ejemplo, vamos a poner, Antonio hoy no vino a clases o no entró a clases. Posición, por si acaso. ¿Por qué no entró? Me indican que estaba enfermo. ¿Lo podemos comprobar? ¿Se puede comprobar cuando alguien está enfermo? Chicos, Sí, profe. se Sí, puede. profe. ¿Cómo? A ver, ¿quién me dice cómo puedo comprobar?
Profe, ¿se puede comprobar cuando un papá le dice al profesor o al regente que su hijo esté enfermo y no va a poder ir? Ya, un punto, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo Profe, puedo también se comprobar? puede comprobar con recetas médicas, una carta y así. Ya, muy bien, muy bien. Listo. Pero eso se puede comprobar, ¿no? Incluso cuando lo veamos al día siguiente o pasados 2 días, va a haber los vestigios de la enfermedad, ¿no ves? Los rastros de que sí estuve enfermo. Por ejemplo, si nos resfriamos, no hablamos normal, ¿no ve? Hablamos así medio gangosos, así, ay, sí, profe, así. O la nariz la tenemos hecha así toda colorada de tanto nosotros limpiárnoslas y parece un foco. O bien aún así va a empezar a toser, quizás le dio tos. Entonces, miren, va a haber aún rastros porque ninguna enfermedad se desaparece de la noche a la mañana, a excepción de un dolor de cabeza, qué sé yo. Pero aún así, o quizás tuvo un accidente, pues, le veremos su curadito su dedito, etcétera. ¿Entienden? Ese es un hecho. Y el hecho tiene que ser totalmente verdad, se puede comprobar. Pero la opinión puedo comprobar. Por ejemplo, yo dijera, no, ojo, suposición, ¿ya? Yo puedo decir, no sé, Aide, no, Aide es bien, bien apagada, no quiere hablar. Esa es mi opinión. Pero ¿qué tal sale a la palestra la mejor amiga de Aide y me dice, no, estás equivocada. Aide es muy buena persona, Aide es muy alegre, ella siempre está con una sonrisa. Miren, ¿puedo comprobar aquello? ¿Me pueden comprobar? Yo puedo comprobar que Aide es una persona así apagada, triste. ¿Lo puedo? ¿Quién me dice? ¿Puedo o no puedo? No puedes, profe, porque solo tú. Eso es solo mi opinión, ¿no ven? Y quizás esa opinión, solamente esa opinión me la haya generado yo en un momento o circunstancia. Quizás el día que le he conocido realmente estaba mal, realmente estaba triste. Y yo no por eso puedo generalizar. Es por eso que dicen, las primeras impresiones no pueden demostrar la calidad de persona que tú eres. ¿Listo? Ya tenemos. Ahora vamos con la siguiente. Ahí está la diferencia entre un hecho y una opinión. El hecho, un acontecimiento, un suceso observable, es una verdad absoluta. O sea, es netamente objetivo. Si yo digo que ha habido un accidente, perdón, un accidente de tránsito porque el conductor estaba en estado de verdad, uy, se ve. En cambio, la opinión es un juicio personal, una valoración de un hecho y es una verdad relativa, es decir, subjetividad. Yo puedo creer que lo que digo es cierto, pero puede ser que mi entorno no lo crea y piense que yo estoy equivocada. ¿No? Ahora veamos nosotros qué es un texto de opinión. Ya dice, un texto es donde podemos compartir nuestras opiniones escribiendo sobre ellas. Lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Ustedes han ido, han preguntado y han escrito y luego han compartido conmigo. ¿Ya? Ahora, veamos netamente la opinión. ¿Qué es? Nos dice, la opinión es un texto breve en el que podemos expresar nuestra opinión sobre un tema. Además de opinar, se valora y se analiza el tema, ¿no? Porque antes de opinar, yo no digo rápidamente, es esto. No, o sea, yo pienso, a ver, ¿qué puedo decir? Cuando estamos entre amigos, chicos, nuestras opiniones a veces salen así, como vino, lo que pienso. Pero, ojo, cuando estamos nosotros en otro contexto, por ejemplo, de un aula, conferencia, trabajo, para dar mi opinión, yo tengo que elegir las palabras adecuadas. Tengo que estar seguro, porque si no, tiene ahí la presión social. Tú has dicho eso, ¿por qué? Lo puedes probar. Entonces, dice, la opinión va a ser aquello que pienso o siento sobre algo o alguien. Pero debo tener muy en cuenta el contexto donde yo dé mi opinión.
Por ejemplo, nos dice, en mi opinión y a pesar de ciertas críticas, se trata de un gran pianista. El pequeño nos dice, yo opino todo lo contrario, a mí no me gusta, prefiero el rock. Bien, eso puede ser referido a música. Ahora, veamos cuáles son las características de un texto de opinión, porque lo que ustedes han hecho ya es un texto. ¿Ya? Dice, la opinión debe ser corta. Por ejemplo, me gusta viajar porque quiero conocer varios lugares y divertirme. Claro y conciso. Puede ser una opinión de diversos temas, ojo, los cuales debo conocer. Dice, llevar a mi hijo al hospital y a otros lugares me sale muy caro. Los taxis cobran más de lo que puedo pagar. Ojalá que nuestras autoridades pudieran dar más ayuda a los más necesitados. ¿Eh? Ahora, el lenguaje debe ser claro. En este caso, ¿a qué me voy con referencia al lenguaje claro? No debe haber redundancias. Debo tener la jerarquización que les decía de ideas en cuanto a qué. Yo debo decir, por ejemplo, que ustedes deben llegar tarde o deben llegar temprano porque si no se atrasarán en el avance de la materia. No les puedo decir, ustedes van a llegar tarde porque se duermen, porque hacen otras cosas y luego no van a entender, no van a hacer esto y luego y ustedes llegan tarde, es por esta razón. O sea, vamos haciéndolo redundante. Dice, son originales las opiniones, ¿por qué? Porque muestran nuestro parecer, nuestro sentimiento. Por ejemplo, el niño, miren en la diapositiva, dice, me gustaría que los ómnibus cuenten con una rampa para subir a las personas incapacitadas en silla de ruedas. Y llaman a la reflexión. Muchas veces la opinión se ha hecho para eso, para mover el pensar del otro, dice. Para dar ese servicio, los precios de los pasajes, dice, tendrían que subir. Y no creo que el público esté dispuesto a pagar tanto por unas cuantas personas. A ver, ¿qué me hace pensar eso? ¿Cuál sería mi opinión? Que somos muy egoístas, que no pensamos en las familias que sí tienen una persona con discapacidad motora. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿Está todo claro? Está todo claro. Muy bien. Ahora dicen, ¿cuáles son los pasos para hacer una opinión? Tengo que pensar sobre el tema. Tengo que decidir qué punto yo voy a decir o sobre qué punto voy a dar mi opinión, porque un tema puede abarcar mucho, ¿no? Por ejemplo, de lo que estábamos viendo, las clases virtuales. Tenemos el punto de los profesores, el punto del cansancio, o sea, el agotamiento físico, el punto del control que los papás tendrían que tener sobre sus hijos, el punto de la autodisciplina del estudiante para aprender. Entonces, miren, tengo que pensar sobre qué voy a hablar. Tengo que decidir qué voy a expresar. Al último, decido tocar uno o dos puntos y entonces viene el tercer paso, que es la explicación. O sea, como decían algunos papás, ¿no? Como, creo que era Joseph, que nos decía a la mamá. O sea, las clases virtuales han dependido mucho de la adaptación de los profesores, porque los que se han adaptado, muy bien, han progresado, han podido llegar a sus estudiantes. Pero aquellos que no, solo los han perjudicado. Tarea, 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 y nada de aprendizaje. Hasta nos explicó su punto tácito y tal cual. Y eso es lo que hemos visto nosotros en las exposiciones que han hecho ustedes de sus opiniones. Ahora, la frase común para escribir un texto de opinión, ¿cuál es? Ahí está, miren. Aparece el yo pienso, ¿por qué? Yo creo, me gusta, yo prefiero, me siento,
Mi canción puede ser favorita es porque lo mejor de las vacaciones ha sido esto. Porque, miren, cuando nosotros damos una opinión, directamente se me obliga a explicar, a fundamentar el por qué. A ver, ¿cómo estás? Si me preguntan, yo estoy cansada. ¿Por qué? Porque anoche no he dormido, o estoy dolorida, porque he hecho tanto ejercicio y no he medido en las consecuencias. Miren, en todo, en una opinión, siempre debemos justificar. No puedo decir simplemente, no, el cielo es verde. ¿Por qué? Y quizás otros me digan, ay, no sé. Entonces, básicamente, esa opinión es considerada falaz, de mentira. Vamos a leer los siguientes fragmentos. Miren la diferencia entre un hecho y una opinión, pero en texto. Vamos. Dice, durante el 2011, Chile fue escenario del movimiento estudiantil conglomerado de jóvenes estudiantes de educación secundaria y superior que exigieron al gobierno mejor la calidad de la educación. Dime, Neil. No, profe, levanté mi mano por así Me quería saludar. ¿Cómo estás, Neil? Listo. no, profe, me equivoqué, quería aumentar el volumen y no sé, me equivoqué para levantar mi mano. No te preocupes. ¿Listo? Miren, ese es el hecho. Pero miren la opinión de una persona que quizás ha visto estos movimientos, estas marchas. Las marchas estudiantiles del 2011 solamente fueron una excusa de los secundarios y universitarios flojos que buscaban perder clase y aumentar el tiempo de sus vacaciones en periodo escolar. Ahí está la opinión. Nos han dado una opinión y un hecho. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería su opinión? Ya, Tiago, no importa si no puedes prender, pero atendeme, corazón. ¿Ya? ¿Cuál sería la opinión, por ejemplo, de la gente que ha empezado a bloquear y a reclamar en contra de las vacunas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es su opinión? Vamos, Hans. Que están respetando autoridades y hechos. Ya. Nicolás. Que posiblemente la gente que está movilizando en contra de las vacunas no está muy bien informada y más está desinformada, porque ellos piensan que las vacunas les van a hacer mal y que lo único que les puede curar es la medicina de las plantas nomás. La tradición. Ya, bien. Y que su Miren. movilización además perjudica a muchas personas. Ahí está, perjudica y está expresando la molestia, ¿no? De que muchas personas han tenido. Ahora, si tenemos esto en cuenta, sucede. Yo creo que las personas que marchen sepan por qué. ¿Ve? El por qué aquí les falta. Ahora veamos las diferentes opiniones que pueden haber. Ojo, el hecho de pensar diferente no implica que tu opinión sea mala. Siempre y cuando tú tengas fundamentos para decir, esto es, esto no es. ¿Listo? Por ejemplo, yo creo que es bueno que los niños tengan un celular, pero hay algunos que son muy caros y los padres deben comprar celulares baratos a sus hijos. Luego dice, los celulares son muy caros, los niños no deberían tener un celular. Luego dice, es bueno que los niños tengan un celular porque se pueden llamar a sus papás cuando necesiten ayuda. Las opiniones, chicos, la diversidad que va a surgir, va a serlo a partir, ojo, de la edad, a partir del contexto, a partir del problema o el hecho. Todos desde nuestra perspectiva opinamos algo. Entonces tenemos que pensar que esta opinión puede ser valedera solo en el contexto en que se dé. Porque si yo salgo a todo el mundo a decir, por ejemplo, de que, uy, no, o sea, los antivacunas son ignorantes en todo lado, quizás voy al contexto de los antivacunas y me linchan, pues.
porque los estoy agrediendo. Quizás, quizás no. Pero entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber, nosotros tenemos que pensar antes de hablar.